Bueno, pues vamos ya con la última parte de este tema de electrostática, el último apartado, que es bastante sencillo, pero antes de comenzar con él, una aclaración, porque a principios de esta semana, o quizá el viernes pasado, en la clase os hablaba de un posible cuestionario que haríamos, igual que hicimos el de cinemática o igual que hicimos el de dinámica. Pues bien, vamos a hacer ese cuestionario, pero no le vamos a hacer ahora, porque ya bastante tenemos con que el miércoles es la entrega de problemas, entonces para no colapsar esta semana y ni tampoco la semana que viene, bueno, esta semana ya sería imposible, lo vamos a dejar para la siguiente, que ahí todavía tenemos clase y hasta el día 21 tengo yo hueco para calcular notas, entonces en uno de esos días, lunes, martes, pues tendremos un cuestionario similar a los que ya hemos hecho y con la misma dinámica, que lo importante es hacerlo y todo el que lo haga no obtendrá calificación negativa, saque lo que saque en ese cuestionario, ¿vale? Serán preguntas básicas a nivel teórico de cualquiera de estos dos temas. Lo que en una entrega de ejercicios pues no podemos responder, pues lo haremos mediante ese cuestionario, que es una nota de clase más, como otra cualquiera. Es verdad que en esta evaluación no hay tantas, pero bueno, todavía había alguna que estaba ya recogida en el cuaderno de notas de cuando empezamos la evaluación y todavía no habían suspendido las clases, o sea que por ahí hay aproximadamente pues un tercio o la mitad de cada clase que tenéis un 10 puesto, que no han desaparecido. Así que bueno, pues vamos a comenzar con este último apartado del tema, que es el potencial eléctrico. Entonces, para empezar, el potencial eléctrico ya salió en una de las primeras diapositivas de este tema. Lo que pasa es que quizá no le pusimos con este nombre. Era aquella magnitud que estaba relacionada con la energía y que tenía múltiples nombres. Voltaje, diferencia de potencial, potencial. Bueno, pues es exactamente esa misma magnitud, que se representaba con la letra V y que luego aparecía también en la ley de Ohm, V igual a I por R. Bueno, pues aquí aparece, allí se usaba desde un punto de vista más aplicado, sobre todo para circuitos, y aquí en cambio aparece desde un punto de vista más teórico. Para empezar, que sepáis que normalmente esa V que aparece en la ley de Ohm no es tanto potencial, sino diferencia de potencial, que es justo lo que con lo que vamos a terminar esta diapositiva. Está ahí abajo del todo, pero bueno, de momento vamos a centrarnos en explicar qué es el potencial. Entonces, bueno, pues el potencial no es más que otra alternativa para explicar los fenómenos eléctricos. Entonces, ya llevamos tres. Podemos explicarlos mediante la acción de fuerzas, la ley de Coulomb. Podemos explicarlo mediante una perturbación que generaban las cargas a su alrededor y cuando otra carga pasa por ahí, experimenta esa perturbación y se comporta de acuerdo a ella, que sería el campo eléctrico, o ahora lo vamos a explicar desde un punto de vista quizá bastante distinto a los dos anteriores, que sería mediante el potencial. Esto sería una descripción energética del efecto que tiene la carga en otras cargas y en su entorno, desde un punto de vista más energético. Lo bueno que tiene esta descripción es que es escalar, porque como la energía es un escalar, pues toda descripción basada en energía, pues al final suele reducirse a conceptos escalares. Entonces, lo primero importante es que el potencial es un escalar. Tenía una unidad que era el voltio, que además es muy conocida, porque todas las pilas que manejáis, pues habéis oído ya esta palabra, esta unidad, el voltio. Entonces, lo que sí es importante aclarar es que el potencial es una descripción energética, pero no es energía como tal. Es casi
porque podríamos decir que el voltio es julio partido culombio y julio es la unidad de energía, pero no es energía. Eso sí, del potencial vamos a poder sacar con mucha facilidad la energía, ahora lo veremos. Bien, pues, ¿cuál es la interpretación? ¿Qué sería el potencial? Bueno, pues si tenemos una carga o cualquiera situada en un punto del espacio y calculamos su potencial en otro punto, pues ese numerito que nos daría el potencial que se mide en voltios sería la energía, en la interpretación sí es la energía, para traer hasta ese punto en el que estoy calculando el potencial una carga de un culombio. Pero claro, para que yo pueda leer el potencial como energía, esa supuesta carga que me traigo, que está en el infinito, está infinitamente alejada, tiene que ser de un culombio. En cuanto a la carga que yo quiera mover, que no es la que utilizo para calcular el potencial. O sea, una carga genera un potencial y hay otra muy alejada que yo quiero traer. Pues en cuanto a esa otra carga que yo quiero traer no vale un culombio, ya el potencial que calculo para la primera carga no coincide con la energía. Podré calcular la energía a partir de él, pero ya no sería energía. Por eso es importante no confundir potencial con energía. Está muy relacionado con la energía, a veces, en un único caso, coincide con ella, pero no es energía como tal. Lo podremos calcular, pero bueno. Entonces, repito la interpretación. Yo tengo una carga cualquiera, que es de la que quiero conocer su potencial. El potencial se calcula en un punto, pues lo que hago es aplicar la fórmula que tenéis ahí, ahora la explico un poquito, y el potencial sería la energía que tendría que aplicar a una carga de un culombio que estuviera infinitamente alejada de la nuestra para traer esa carga de un culombio y ponerla pues, en el punto cercano a la carga en el que estoy calculando el potencial. Es verdad que esta interpretación es un poco rara, pero bueno, sería así. Entonces, ¿y cómo calculo el potencial? Pues ahí tenéis la fórmula que se parece muchísimo a la fórmula de la fuerza eléctrica, según la ley de Coulomb, y a la fórmula del campo eléctrico. Se parece muchísimo, o más bien habría que decir que no se parece tanto como creemos, porque claro, en las otras dos fórmulas lo que hay a la izquierda es un vector, es el módulo de un vector. Sin embargo, aquí lo que estamos calculando es un escalar. Es decir, a esto no le añadimos un y la dirección es no sé qué y el sentido es no sé cuántos. No, no. Eso es el potencial y ya está. Por tanto, la primera cosa importante es que ahí, que obviamente aparece la carga, es esa Q, esa carga ya sí que hay que sustituirla con su signo correspondiente. Recordad que con la fuerza y el campo no sustituíamos el signo de la carga porque estábamos calculando un módulo y sin embargo el signo de la carga influía en la dirección y el sentido, sobre todo en el sentido de dicho vector, porque el signo era lo que definía cómo dibujaba yo el vector. Sin embargo, si esa fórmula no es el módulo de nada, sino que es directamente la magnitud, es directamente el voltaje, en la fórmula tengo que poner al sustituir ya todos los datos. Entonces, si la carga es negativa, ese signo aquí sí hay que sustituirlo. Y obviamente, por si alguien lo dudaba, el voltaje, por tanto, va a poder ser positivo o negativo. Si la carga es positiva, genera un voltaje positivo. Y si la carga es negativa, genera un voltaje negativo. Aquí es curioso porque aunque lo relacionamos con la energía, daos cuenta de una cosa. Si yo lo que tengo infinitamente alejado de mí es una carga, perdón, si la carga que está generando el potencial es negativa y tengo infinitamente alejada de ella una carga positiva de un culombio, esa carga positiva va a venir sola, ¿vale? Va a venir sola. ¿Qué significa esto de que va a venir sola? Pues que por muy alejada que esté, positivo con negativo se atrae. Entonces, si yo estoy calculando el potencial de una carga negativa, como lo negativo atrae a lo positivo por muy lejos que esté, pues con el paso de muchísimo tiempo habrá terminado viniendo sola
esa carga positiva de un culombio infinitamente alejada. ¿Qué significa eso? Pues que potencial negativo implica que yo no tengo que hacer nada para atraer mi carga positiva. En cambio, potencial positivo significaría que sí que tengo algo que hacer para atraer mi carga. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto luego además cuando lo relacionas con el trabajo, pues también cuadran todos los signos. Aquí en este tema, tal y como lo damos este año, por no liarlo más y porque ya no lo complicamos, ¿no? Es algo importante, pero no merece la pena detenernos en ello porque el año que viene, en 10 minutos, os lo van a explicar y mejor explicarlo presencialmente en clase que por aquí. Pero luego de esta fórmula podemos poner, como pone ahí en el guión de abajo, otra fórmula que relacione el potencial con la energía potencial electrostática. Recordar que energías potenciales ya conocíamos dos, la gravitatoria y la elástica. Pues ahora conocemos otra energía potencial. Yo no os la voy a presentar, pero el año que viene la van a presentar, que es la electrostática. ¿Y qué era lo que definía el que una energía la llamáramos potencial? Pues que su cálculo dependía de posiciones concretas, del estiramiento de un muelle, de la distancia al centro de la Tierra, pues en este caso esa energía va a depender de la distancia de la carga. Como depende de una distancia, de una posición en un campo, encima en este caso sería en el campo eléctrico, pues este tipo de energía es de tipo potencial. Y de hecho, la fuerza eléctrica, además, también es una fuerza conservativa. Es decir, los movimientos que hacen las cargas en un campo eléctrico conservan la energía mecánica, porque en la energía mecánica estaban metidas todas las potenciales. Bueno, esto ya es rizar el rizo, pero bueno, eh, así a bote pronto que os suenen todas esas cosas. Yo lo que os estaba diciendo es que hay una fórmula que a partir de V te permite sacar la energía potencial y también hay otra que a partir de V te permite sacar el trabajo. Recordar que el trabajo era energía que yo doy a las cosas y que cuando el trabajo era positivo aumentaba la energía de las cosas y que cuando el trabajo era negativo la disminuía. Entonces, bueno, pues si yo quiero traer una carga, por ejemplo, positiva, cerca de otra carga positiva, o la acerco yo, al ser las dos positivas no va a querer venir porque se repelen. Entonces, pues para poder traerla yo tendría que dar la energía, tendría que aumentar su energía para poder traerla. Pues eso equivaldría, desde este punto de vista, un trabajo positivo para aumentar la energía. ¿Vale? Y si viene sola, pues el trabajo me daría negativo porque yo no la he tenido que dar energía porque ha venido sola. Bueno, todo esto son conceptos así un poco raros, pero bueno, sobre todo que lo supierais. Y ya lo último de todo de la teoría es que en realidad, lo realmente importante es la diferencia de potencial entre dos puntos, porque normalmente nosotros no estamos acostumbrados a traer cosas infinitamente alejadas. A lo que sí que estaríamos más acostumbrados es a tengo una carga, genera un potencial, tengo otra moviéndose cerca, pues qué energía consume o produce al moverse de un ladito a otro ladito. Pues eso te lo diría en la diferencia de potencial, que es la formulita que tenéis ahí, que no es más que como cualquier diferencia de final menos inicial, V2 menos V1. ¿Vamos a llegar a calcular eso? No. En realidad, en los problemas de esto, que hoy nos va a dar tiempo a dar 3, y vais a ver que son súper sencillos, nos vamos a limitar a calcular potencial en un punto, pero ya no vamos a entrar ni a diferencia de potencial, ni a trabajo, ni energía potencial, todo eso ya sí que lo dejamos para el año que viene. Vamos a hacer lo más fácil posible. Y aunque ahí no lo ponga, eso sí, el potencial sigue cumpliendo lo mismo que la fuerza y que el campo. Potencial total es suma de potenciales. Igual que campo total es la suma de campos y fuerza total suma de fuerzas, pues potencial total es suma de potenciales, pero aquí eso es más fácil de aplicar, porque como es un escalar, pues suma de potenciales es sumar dos numeritos y ya está. ¿Vale? Bueno, pues todo eso en cuanto al potencial eléctrico. Por cierto, por si alguno ya se está asustando, toda la parrafada que he soltado, que no viene aquí escrita, de que si el trabajo, que si tal, que si cual,
todo eso no lo preguntaré en el cuestionario. O sea, no voy a poner una pregunta en el cuestionario para decir, a ver si ha escuchado esto que he dicho. No, en el cuestionario solo puedo preguntar cosas que hayan aparecido gráficamente en las presentaciones. Y no obstante, son preguntitas muy sencillas que ya os digo que son para una nota de clase. No es un cuestionario modo examen, sino que es pues simplemente como una pregunta de clase. Vale, bueno, pues vamos ya a por los problemas de ejemplo del potencial eléctrico que ya os digo. Vamos a hacer 3 y los vamos a hacer en nada de tiempo. Fijaos, el primero va a ser un problema muy parecido en cuanto a enunciado a los que ya hemos hecho de fuerza eléctrica y de campo eléctrico. Partimos de dos cargas, una de 6 nanoculombios y otra de menos 3 nanoculombios, me dan la distancia de separación entre ambas, 5 metros, y me piden el potencial encima o debajo de una de ellas. En este caso, el potencial 3 metros por encima de la positiva. ¿Vale? Entonces, para que veáis que como un enunciado muy similar, de que me pidan campo eléctrico total a que me pidan potencial total, pues cambia muchísimo porque en uno hay que hacer varias operaciones y en el otro es facilísimo. Aquí habéis leído bien, las cargas están en nanoculombios. Hasta ahora habíamos trabajado en microculombios, pues ahora por fin tenemos, que también se usan mucho, los nanoculombios. Simplemente aquí recordar que el prefijo nano implica multiplicar por 10 a la menos 9. A ver, aquí simplemente con el potencial se suele usar nanoculombios en los problemas y con campo y fuerza microculombios por los resultados que se obtienen. Cuando trabajamos en nanoculombios, los resultados del voltaje suelen ser pues voltios entre 1 y 10 o entre 0 y 10, no mucho más. Y como ese es un número muy típico para los voltios, pues por eso ponemos las cargas en nanoculombios. Lo mismo pasa con la fuerza y el campo en micro, que cuando trabajas en microculombios, los resultados de fuerza y campo suelen ser muy típicos. Entonces, por eso en los problemas de fuerza y campo las cargas te las dan en microculombios y aquí te las dan en nanoculombios. Vale, pues lo primero, hacemos el dibujo. Fijaos que el primer dibujo que aparece sería muy similar a los que ya hemos visto en fuerza y campo eléctrico. Me piden el potencial en este punto. Entonces, como el potencial total es suma de potenciales, pues lo único que tengo que hacer es el potencial que crea esta carga aquí, el potencial que crea esta carga aquí y sumarlos. ¿Y cómo calculo cada uno de esos dos potenciales? Pues con la fórmula K por Q entre R. Entonces, de golpe, porque es súper sencillo, el primer potencial K por Q entre R, pues K la de siempre, 9 por 10 a la 9, Q 6 nanoculombios, pues mucho cuidado con el prefijo, 6 por 10 a la menos 9, y la distancia me la han dado en el enunciado, 3 metros por encima de la positiva, pues pongo un 3. Mucho cuidado aquí porque como llevamos toda la semana con fuerza y campo eléctrico donde en el denominador aparecía R cuadrado, cuando llegamos al potencial un fallo muy típico es la distancia escribirla elevada al cuadrado. Un poco pues por continuar con la fuerza y el campo. Y sin embargo veis claramente que en la fórmula del potencial R no va al cuadrado. Por tanto, no se nos puede escapar ahí un exponente que no pega. Dividimos entre 3, no entre 3 al cuadrado. Pues al dividir entre 3, eso nos queda 18. A ver, aquí también hay que jugar con un poquito de cabeza a nivel de matemáticas. Porque luego lo vais a ver en el último problema que ayuda. Si eres capaz de visualmente darte cuenta en este tipo de problemas de las cosas que se te pueden ir. A ver, por poder tú puedes meter todo esto en la calculadora, pero es una pérdida de tiempo porque simplemente a ojo ves que 10 a la 9 por 10 a la menos 9 se van. Sumamos exponente, 9 menos 9 es 0 y 10 a la 0 es 1. Entonces, hombre, entre meter todo esto en la calculadora y darte cuenta que esto y esto se van y que lo único que tienes que hacer es 9 por 6 entre 3, o mejor todavía, 6 entre 3 a 2 por 9, 18. Pues es mucho más rápido y no has tenido ni que coger la calculadora.
Iríamos ahora por el segundo potencial, el que crea la carga negativa. ¿Qué problema tengo? Pues que me falta un dato porque voy a poner la misma fórmula, K por Q entre R. R es la distancia de la negativa al punto, que no la tengo. Pero bueno, no pasa nada. Pues es la hipotenusa de este triángulo imaginario. ¿Recordáis cuando en el repaso de matemáticas os decía en los primeros días de los finales de enero, os decía, en física os vais a tener que imaginar muchos triángulos? Y poníais cara rara como diciendo, ¿qué dice este tío de imaginarse triángulos? Pues si os dais cuenta, llevamos un montón de tiempo nada más que imaginándonos triángulos. Y no solo en este tema, sino en siempre que han aparecido vectores, lo que hemos hecho ha sido imaginarnos triángulos. Pues aquí nos imaginamos un triángulo porque la distancia que necesito es la hipotenusa de ese triángulo. Bueno, pues saco la distancia y en este caso me da raíz de 34. Bueno, ahí faltaría r al cuadrado es 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, que da 34, y en ese igual no es r cuadrado, ese igual ya sería r igual a raíz de 34. Por eso lo que vamos a sustituir en la r es raíz de 34. Igual, pues por lo menos para ahorrarte en la calculadora, tú te puedes dar cuenta que el 10 a la 9 se va con el 10 a menos 9 y entonces la única cuenta de tu calculadora es 9 por 3, 27. Pues puedes escribir directamente en la calculadora 27 entre raíz de 34 y luego meterle el signo menos, si quieres ahorrar todavía más cosas en la calculadora. Eso da menos 463 voltios, pues el voltaje total en el punto será la suma de esos dos, que da 1337. Pues 1337 sería el potencial en ese punto. ¿Vale? Bien, vamos ahora a calcular un segundo ejemplo de problema de potencial. Va a ser un problema similar al anterior, pero por hacerlo un poquito distinto, pues vamos a cambiar las cargas. En vez de meter un apartado B de calcula el potencial en este otro punto, pues cambiamos todo. Ahora en la izquierda ponemos la carga negativa de menos 5 nanocoulombios, la distancia en vez de ser 5 va a ser 10, y a la derecha ponemos una de 2 nanocoulombios. ¿Y dónde me van a pedir el potencial? Pues justo en medio de ambas. En vez de arriba o abajo, pues justo en medio. Vale, pues lo ponemos justo en medio. Y entonces, ¿qué distancia hay? Tendré que calcular en este punto el potencial que genera la negativa y el potencial que genera la positiva. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Pues como es justo en medio, pues hay 5 metros a cada carga. Pues calculo el primer potencial usando en la distancia los 5 metros, manteniendo el signo de la carga, muy importante el tema del signo, y me da un potencial negativo, menos 9 voltios. ¿Qué potencial genera la carga positiva? Pues uso la misma fórmula, utilizo los otros 5 metros, el valor de la carga en positivo me da 3,6 voltios y lo único que tengo que hacer ahora es sumar, lo que me da menos 5,4 voltios de potencial total. ¿Vale? Pues bien, vamos ahora ya a por un último apartado de un último ejercicio que aunque yo no os le vaya a poner en la entrega de ejercicios, es un tipo de enunciado muy típico en electrostática, sobre todo con potencial, aunque también os le podríais encontrar en campo eléctrico. Lo que pasa es que eso te liaría aún más de por sí los problemas de campo eléctrico, pero bueno, por poder liarte te la podrían liar. Entonces, en este caso, fijaos que en los problemas de fuerza eléctrica nos han pedido siempre calcula la fuerza. En los problemas de campo eléctrico nos han pedido siempre calcula el campo eléctrico. Y en estos dos nos han pedido en los dos calcula el potencial. Parece que es el único tema de física en donde realmente nos piden una y otra vez lo explicado, pero no hay esos típicos problemas de, bueno, pues en vez de pedirte el campo, te doy el campo y te pido otra magnitud para que despejes, que lo hemos estado haciendo en todos los problemas. A veces, pues en las fuerzas, pues no siempre te pedían la fuerza. A veces te daban la fuerza y te pedían la masa o te pedían la aceleración.
Bueno, pues aquí eso no nos lo hemos encontrado hasta ahora. Resulta que me dicen ahora en este tercer problema que tengo una carga de 8 nanocoulombios, 10 a su derecha, una de menos 6, y en vez de decirme calcula el potencial en tal sitio, lo que me dicen es, en tal sitio el potencial es cero, porque me están diciendo calcula el punto entre ambas cargas donde se anula el potencial. Anularse el potencial es que valga cero. Pues lo que me están diciendo es, hay un punto entre ambas donde el potencial total vale cero. ¿Y qué sería lo que me pedirían? Calcula ese punto. Y por calcular puntos siempre nos referimos a distancias. Entonces, esta distancia que yo aquí sabía que era 5 y aquí sabía que era 5 y aquí sabía que de aquí a aquí había 3 y que de aquí a aquí no lo sabía desde el principio, pero lo he hecho en una cuenta, he sacado que hay raíz de 34 metros, pues aquí lo que me están diciendo es, no, pues ahora todo el problema es despeja esa distancia. Entonces, vamos a hacer el dibujo, por lo menos poner dibujadas esas dos cargas y sé que su distancia entre ellas es 10 metros y sé que hay un punto por ahí entre ambas. Fijaos que aquí ya no me están diciendo como en el problema anterior justo en medio. Aquí justo en medio era justo en medio, esto era 5 y esto era 5. Pero aquí me están diciendo hay un punto entre ambas. Entonces, ese entre ambas no significa justo en medio exacto. No es tan sencillo como decir 5 y 5. No. Es entre ambas es todo este espacio, pues por ahí hay un punto, yo le he pintado ahí cerca del centro, pero se supone que eso no es el centro. Y entonces, claro, ¿qué tendría que hacer? Pues calcular el potencial en ese punto debido a la positiva y debido a la negativa. Pero claro, para calcular potencial lo primero que necesito es distancia al punto, pero no la tengo. Pero bueno, es verdad que ahora por lo menos lo que tengo es el potencial total. Por lo menos el potencial total ahí yo sé que va a ser la suma de este más este. Pues eso lo puedo poner, que el potencial total en el punto va a ser suma de V1, el potencial que genera la de 8, y de V2, el potencial que genera la de menos 6. Y también sé que esto me tiene que dar 0, porque ahí me han dicho que hay potencial 0. Pues también sé eso. Ahora ahí ya no tengo ya una ecuación, pero no puedo tirar mucho más, salvo que donde pone V, pues ponga su fórmula, K por Q entre R. El problema es que la distancia de cada carga al punto es distinta, porque como os estoy especificando que ese punto no tiene por qué ser el medio, pues no es tan sencillo como poner 5 y 5, como hemos hecho aquí arriba, sino que tendría que poner R1 y R2. Pero si pongo R1 y R2, pues no voy a ningún lado porque tendría una sola ecuación con dos incógnitas. Lo suyo sería tener una única incógnita. Bueno, pues voy a llamar a una de las dos distancias, por ejemplo a esta, la llamo X y a la otra no me hace falta llamarla Y, porque como me han dado la separación entre las dos cargas, pues si esto es X y en total hay 10 metros, pues esto por narices tendrá que ser 10 menos X. Esta es la clave de este tipo de problemas que gustan mucho ponerlos en física por esto, porque te sale un despeje típico donde una incógnita la has tenido que llamar X y hay otra a la que has tenido que llamar numerito menos X. Esto es tipiquísimo. Pues ahora es simplemente en esta suma, en cada voltaje, sustituir la fórmula del potencial poniendo en la distancia, pues esta distancia correspondiente. Entonces, para V1 sería K por Q entre R y R sería este 10 menos X. Y para V2, pues K por Q entre R y R sería lo que he llamado X. Vale, aquí es donde os decía que especialmente para este problema viene muy bien lo de ver claro que puedo simplificar para ahorrarme números. Tú ahí de un simple vistazo ves que en el potencial de arriba el 10 a la 9 se va con el 10 a la menos 9 y entonces arriba lo único que te queda es 9 por 8. 9 por 8 es 72. Y en la de abajo se va el 10 a la 9 por el 10 a la menos 9 y lo único que te queda es 9 por menos 6, que es menos 54. Pues hombre, si entre escribir toda esa retahíla de potencias a escribir 72 entre 10 a menos x
y menos 54 entre x, pues eso es mucho más sencillo. Sustituyo eso en el v1 más v2 igual a 0, lo sustituyo aquí, es decir, cojo esto y lo pongo aquí, cojo esto y lo pongo aquí. Lo puedo poner tal cual, pero si me ahorro un par de potencias porque veo que se pueden simplificar, pues me ahorro mucho en el problema. ¿Qué habría que hacer ahora? Bueno, pues tengo la suerte que lo estoy igualando a 0. Podría hacer denominador común, pero como lo estoy igualando a 0, pues es mucho más sencillo esto pasarlo a la derecha sumando y que me quede esta igualdad. Y ahora ya pues lo típico de cuarto primaria, producto de medios igual a producto de extremos. 72 por x igual a 54 por 10 menos x. Ese 54 por 10 menos x le he resuelto ya. 54 por 10, 540, y 54 por menos x menos 54x. Y ya lo único que quedaría es juntar las x en un sitio y despejar. 72x más 54x, porque el menos 54 pasa sumando a la izquierda, pues 72x más 54x da 126x, igual a 540, despejas la x y te queda 4,28 metros. Pues esa es esta distancia de aquí. 4,28, el punto tiene que estar a 4,28 metros de la negativa y por tanto pues a 5,72, esto sería 5,72 de la positiva. ¿Vale? Este tipo de problema es muy típico. De hecho, en el libro viene uno como este, pero liado con el campo eléctrico. Por tanto, aunque os voy a decir cuál es, no le voy a mandar ni le voy a corregir porque no quiero perder mucho tiempo con problemas de este tipo, que bastantes cosas ya hemos dado. Entonces eso pues lo vamos a obviar. Sí que quería que vierais uno de ejemplo, sobre todo por si el año que viene os empiezan a aparecer de estos en segundo, que hubierais visto al menos cómo se resuelven una vez. Y así ya os suena mejor. En el libro el que es así es el 19 de la 397, pero es más complicado porque te dicen calcula el punto donde el campo es cero. Y claro, en vez de potencial darte campo es más complicado. ¿Vale? Los que sí vamos a mandar para casa, que son similares a los dos primeros, que son los que a mí me interesan, porque luego habrá uno como esos en la entrega de ejercicios, son esos dos que tenéis en pantalla. El 2 de la 388 y el 21A de la 397. Encima el resuelto 2 viene resuelto, con lo cual es que no os va a generar duda ninguna. Aún así, aunque venga resuelto, yo le corregiré también a mi modo por si os ayuda. Y el 21A, la única pega que tiene de la 397 es que es como los que hicimos del libro de campo eléctrico, que en vez de decirte una carga aquí y otra a 10 metros, te lo da con coordenadas. Entonces tienes que andar dibujando bien las coordenadas para ver claramente qué distancia hay entre las cargas y que no te líen los ejes para arriba y para abajo. ¿Vale? Bueno, pues si veis esto antes de las 12, que os recuerdo que podéis participar en el torneo que va a haber con motivo de la fiesta y que hoy la misa será a las 8:30, podéis participar desde casa, será desde YouTube y más actividades que van a ir saliendo. También va a haber un Kahoot por la tarde, eh, más más gracioso de cosas graciosas del cole y demás, que también os animo a participar. A las 12 el torneo de primero y por la tarde el, el más lúdico. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Ya el lunes y el martes repasaremos toda la batería de problemas, corregiremos estos dos, repasaremos los problemas para el miércoles hacer la entrega de ejercicios de la misma forma que hicimos los de la otra vez. ¿Vale? Bueno, pues nada, chicos, ya voy corrigiendo los trabajos, van poco a poco y os saldrán todas las notas a la vez. ¿Vale? Y bueno, lo he puesto en el foro. La nota que os va a aparecer en el trabajo, en todo caso, es la de mi parte de física. Luego la fusión con lengua ya saldrá directamente en Educamos. Pues nada más, chicos, que disfrutéis del día de hoy, la fiesta del colegio, que pueda ser un día un poquito especial dentro de toda esta situación que estamos viviendo y bueno, pues no sé cómo va a terminar el curso, no creo que nos podamos ver, al menos no todos juntos, pero bueno, si se va esto flexibilizando, pues
ojalá que al menos, aunque sea cruzándonos para ir a recoger alguna cosa, pues nos podamos ver para despedirnos en condiciones allí en el cole. Esto no ha acabado, ¿eh? Aunque esté diciendo esto, no hemos terminado las clases, que nos queda mucho por ver. Os recuerdo del principio del curso que yo os dije que cuando acabáramos la tercera, lo que os iba a explicar era la formulación inorgánica, que había cambiado la nomenclatura de la IUPAC. Pues eso es lo que haremos. Explicaré formulación inorgánica, explicaré también el tema del laboratorio, que no hemos podido ir, obviamente, pero sí que quiero hacer, aunque sea virtualmente, alguna práctica con vosotros, o sea que todavía nos queda trabajo, pero quizá ya más interesante y flexible. Sobre todo el tema del laboratorio, vais a hacer prácticas desde casa, muy sencillitas y también un poco graciosas, poniéndoos a prueba a vosotros mismos. Así que bueno, pues no desconectéis que todavía tenemos muchas cositas que hacer. Venga, un saludo a todos.